Hola amigos, hoy vamos a solucionar este bellísimo ejercicio que tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Por aquí tenemos pues 90 grados, lo que nos indica que esta figura es un cuarto de círculo. Para ello necesitamos pues encontrar su radio para encontrar el área sombreada. Muy bien, también tenemos dos figuras, una aquí y otra acá, que nos indican que esta línea es paralela a esta línea de acá. Perfecto. Entonces vamos a borrar por un momento el área sombreada y vamos a extender esta línea hacia la derecha. Vamos a extenderla hacia la derecha. Muy bien. Y luego vamos a trazar una línea paralela a esta línea de aquí. Desde aquí vamos a trazar una línea paralela, ¿sí? Trazamos una línea paralela a esta de aquí y se nos forma un rectángulo. Por aquí hay 90 grados y por aquí también hay 90 grados. Se nos forma un rectángulo, ¿sí? Ahora, podemos trazar una línea desde este vértice hasta este punto tangencial entre el cuarto de círculo y esta línea de aquí. Entonces, trazamos esa línea que va a ser el radio, ¿sí? Esto de aquí pues es el radio del cuarto de círculo, que lo vamos a denominar R minúscula. Y sabemos que cuando unimos el radio con una línea tangencial, se nos forma aquí entre esas dos líneas 90 grados. Es decir, son líneas perpendiculares. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ir etiquetando los ángulos. A este ángulo lo voy a llamar ángulo alfa y a este ángulo de aquí lo voy a llamar ángulo beta. Perfecto. Ahora sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe darme 180 grados. Es decir, alfa más beta más estos 90 grados debe darme 180 grados. Entonces, si aquí tengo 90 grados, necesariamente estos dos, la suma de estos dos, debe ser también 90 grados. Muy bien, por aquí yo tengo 90 grados y desde aquí hasta acá son ángulo beta. Entonces, ¿cuánto me falta para completar los 90 grados? Me falta el ángulo alfa. Ahora, póngale mucho ojo a este triángulo de aquí con este triángulo de acá. Este ángulo de aquí y este ángulo de acá son iguales con este ángulo de aquí y este de acá. Si dos triángulos comparten dos de sus ángulos, el tercer ángulo también va a ser igual. Es decir, este ángulo va a ser el ángulo beta. Perfecto. Y ponga mucha atención aquí, que esta línea y esta línea de acá forman algo que ya habíamos visto en otros desafíos. Cuando tenemos un círculo y tenemos dos líneas tangenciales al círculo y se unen en un punto, estas líneas van a ser iguales. Si esto mide X, esta de aquí también va a medir X. Y eso está sucediendo aquí. Tenemos dos líneas que son tangenciales al cuarto de círculo y que se unen en un punto. Por lo tanto, este lado que mide 4 va a ser igual a este lado de aquí. Es decir, este lado también va a medir 4. Y ya sabemos la hipotenusa de este triángulo rectángulo de aquí. Va a ser 4 más 6, porque desde aquí hasta aquí es 6 y desde aquí hasta acá es 4. Perfecto. Y por aquí ustedes estarán de acuerdo que esto es R. ¿Por qué? Porque es el radio del cuarto de círculo, que es esto de aquí, es el radio, ¿no? Entonces también es R minúscula, y como esto es paralelo a esto, también va a ser R. Vamos a borrar esto que solo era para la explicación, ¿no? Ahora vamos a dibujar estos dos triángulos, vamos a dibujarlos por aquí, ¿sí? Primeramente le vamos a dar la vuelta a este triángulo de aquí, de tal manera que los 90 grados me queden por aquí. Fíjense, voy a dibujar por aquí el triángulo rectángulo, ¿sí? Listo. De tal manera que los 90 grados me queden aquí. Al girarlo así, los 90 quedan a este lado, que me quedan aquí. Y este ángulo alfa me queda acá. Y el ángulo beta me queda acá arriba. Perfecto. Y por aquí tenemos que el ángulo de 90 grados con el ángulo alfa están unidos con el radio, con R. Entonces 90 y ángulo alfa, R. Muy bien. Y el ángulo de 90 con el ángulo beta están unidos con la línea que mide 6. Entonces 90 con beta, 6. Perfecto. Ahora vamos a dibujar este triángulo de aquí también por acá. Y que nos quede, pues vamos a dibujarlo un poco más recto. También que nos quede algo así como este de aquí. Nos queden los 90 grados también aquí, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Primeramente le vamos a girar a este triángulo de esta forma y nos va a quedar un triángulo así, ¿sí? Ustedes están de acuerdo que va a quedar un triángulo así. Los 90 grados me van a quedar aquí, el ángulo alfa me va a quedar acá y el ángulo beta me va a quedar acá arriba.
Y ahora si a este triángulo lo giramos así, lo giramos de esta forma, los 90 van a quedar aquí, el ángulo alfa va a quedar acá y este ángulo beta pues sigue acá arriba. Perfecto. Y pongan mucha atención que el lado que conecta el ángulo de 90 grados con el ángulo alfa, 90 con alfa, es también R. Y este es un dato muy interesante porque esto nos va a ayudar mucho a encontrar pues la solución. Esto de aquí va a medir 10, que es la hipotenusa, que es esto de aquí. Esto mide 10. Perfecto. Y fíjense que si tenemos dos triángulos que tienen los mismos ángulos y que uno de sus lados son iguales, fíjense, este lado es igual a este lado, entonces los demás lados también van a ser iguales porque los dos triángulos son congruentes. Si esto es 6, esto de aquí también debe ser 6. Si esto es 10, esto de aquí también debe ser 10. Perfecto. Y como ya tenemos pues un triángulo rectángulo y tenemos dos de sus lados, podemos encontrar con Pitágoras pues el otro lado. Vamos a hacerlo y con esto ya vamos a poder encontrar el área sombreada obteniendo su radio, ¿no? Entonces, sabemos que uno de sus lados al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. ¿Cuál es el lado A? Es el lado que quiero encontrar, es decir, R. R cuadrado va a ser igual a H cuadrado, que sería 10 al cuadrado, ¿no? Menos el otro lado que es 6, 6 al cuadrado. Perfecto, tenemos entonces que R cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que es 100, menos 6 al cuadrado, que es 36. Tenemos R cuadrado igual a 100 menos 36, que es 64. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y por aquí podemos simplificar el índice con el exponente y nos queda R. Y del otro lado nos queda la raíz cuadrada de 64, que es 8. Fenomenal, ya tenemos por aquí el radio del cuarto de círculo y con eso ya podemos encontrar pues el área sombreada. Vamos a ver, tenemos que el área sombreada va a ser el área de un cuarto de círculo, es decir, pi por radio al cuadrado sobre 4. Tenemos que el área sombreada es igual a pi. ¿Y quién es el radio? El radio pues es 8. 8 al cuadrado sobre 4. Podemos escribir el 8 al cuadrado como 8 por 8, ¿no? Para que se nos facilite las cuentas, ¿no? Nos queda pi multiplicado por 8 y por 8. Todo esto sobre 4. Sacamos la cuarta, 1, y la cuarta de 8 es 2. Fenomenal. Y señores y señoritas, ya tenemos el área sombreada, va a ser 2 por 8 que me da 16 pi unidades cuadradas. Fantástico, impresionante. Déjame saber en los comentarios si es que pudiste desarrollar este ejercicio con otros métodos. Déjame saberlo en los comentarios. También déjame saber si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.